mantener una política de apoyo incondicional a Israel intacta, y la pregunta de los $64,000 hacia adelante. Si esos cambios que están teniendo lugar en el cuerpo político eventualmente llevarán a cambios en la política, y el lobby comprende completamente este problema y están trabajando horas extras para tratar de recuperar el discurso y al mismo tiempo haciendo todo lo posible para aislar el nivel de política del nivel de discurso, y será muy interesante ver qué sucede con el tiempo. Pero John, puedo hacer un seguimiento y me disculpo por ello, ¿sabes? Tal vez me perdí esto antes. Pero ¿por qué importa si hay una desconexión entre el sentimiento público y los círculos de política? Quiero decir, supongo que no es solo en este tema, sino en muchos temas, donde hay una desconexión masiva entre el sentimiento popular, la atención médica, por ejemplo, o cualquier otro número de temas, el medio ambiente y así sucesivamente, y política. Así que, ¿por qué importa? ¿Por qué debería importarle a alguien en un círculo de política el sentimiento público, dado el hecho de que Estados Unidos parece estar ganando en el Medio Oriente? Bueno, no creo que Estados Unidos esté ganando en el Medio Oriente, y no creo que la mayoría de la gente piense que estamos ganando. Quiero decir, si miras lo que está sucediendo en el Medio Oriente, es un desastre total, y esto no es del interés nacional estadounidense. Estados Unidos tiene un interés arraigado en tener un Medio Oriente estable. No queremos todo este caos en el Medio Oriente. Los israelíes quieren caos en el Medio Oriente. Nosotros no queremos caos en el Medio Oriente. Mira, el gran miedo del lobby es que si la opinión pública cambia de manera profunda, lo que sucederá es que comenzarán a aparecer políticos que pueden apelar a ese sentimiento anti-Israel en el cuerpo político, y esas personas serán elegidas. Y una vez que comiencen a ser elegidas en grandes números, eso tendrá una influencia en la política, y no quieren que eso suceda. Puede ser el caso de que podrías tener un cambio significativo en el discurso, y podría cambiar de una manera que sea enormemente crítica con Israel, y simplemente no importaría. No importa qué, en política. Pero creo que el lobby no quiere tomar esa oportunidad. Quieren hacer todo lo que puedan para cambiar el discurso de vuelta como solía ser. John, solo una pregunta sobre la cuestión del poder estatal. Así que el poder estatal es una cuestión de capacidad, ¿verdad? ¿Qué capacidad militar y económica tienen para intentar nuevamente resolver esta cuestión de los israelíes y los estadounidenses? ¿En qué punto puede definirse la capacidad del Estado israelí para incluir toda la capacidad de Estados Unidos? ¿Hay alguna línea moral entre definir qué es la capacidad del Estado israelí frente a simplemente agregar toda la capacidad de Estados Unidos encima de eso? ¿Hay alguna línea moral? ¿Puede uno separar estas dos? ¿O se habla del Estado israelí, sabes? Cuando decías que Israel está dispuesto, pueden hacer esto, y no puedes. Solo la suposición es que estás agregando toda la capacidad de Estados Unidos encima de cualquier capacidad israelí que haya, porque claramente parece que se quedaron atascados en el Líbano, por no hablar de otras áreas, por no hablar de Gaza, donde todavía, ya sabes, Hamás sigue de alguna manera, y si no fuera por todos estos suministros estadounidenses, y reabastecimientos, y todo lo demás que viene con él, puramente en el frente militar. No hablando de diplomático y no. Y ya sabes, me parece muy difícil incluso conceptualizar cómo uno define la capacidad israelí en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo. Lucho con esta pregunta más y más cada día, porque a medida que los eventos se han desarrollado desde el 7 de octubre, se hace difícil distinguir lo que está haciendo Israel de lo que está haciendo Estados Unidos. Nosotros les proporcionamos los aviones, les proporcionamos las bombas. La gente no habla mucho de esto, pero les estamos proporcionando una superabundancia de inteligencia. Estamos trabajando muy estrechamente con ellos en el proceso de planificación. Estos dos países están unidos en la cadera y está llegando al punto donde
Ya sabes, tal vez no queramos hablar de la política israelí y deberíamos hablar simplemente de la política israelí-estadounidense, porque las dos van juntas. Y así entiendo lo que estás diciendo. Y creo que aún puedes dibujar algo de una línea entre los dos países, pero esa línea se está volviendo más y más delgada con el paso del tiempo, y creo que se puede argumentar que desaparecerá en un futuro cercano. Puedo hacer otra versión de la misma pregunta que es, en este podcast, esta pregunta ha surgido a menudo en cuanto a cuál es la cola y cuál es el perro con Israel en los Estados Unidos. Y como sabes, la gente por ahí en el mundo dice que es una alianza extranjera y es una alianza estratégica, y Israel es nuestro socio estratégico en el Medio Oriente. Y algunas personas de la izquierda, algunas versiones de la izquierda de todos modos, dicen que Israel es una extensión del poder estadounidense, para que el genocidio en Gaza sea un genocidio de Estados Unidos, que se lleva a cabo por los israelíes, que es dictado desde Washington. No estoy de acuerdo fundamentalmente con eso, en parte debido a tu trabajo, y creo que no es eso lo que está sucediendo. En mi sentido, esto es una cola israelí moviendo al perro estadounidense más que al revés. Pero quiero decir, acabas de responder a esto, supongo, en respuesta a la pregunta de Karim sobre estos dos países que están unidos en la cadera. Pero, ¿qué te gusta? ¿Podemos hablar de una alianza aquí? ¿O crees que la relación es, digamos, algo más abusiva que eso, que en una alianza genuina? Bueno, cuando Steve y yo escribimos el artículo y luego escribimos el libro, hubo varias personas, especialmente en la izquierda, y esto incluiría a personas como Noam Chomsky y Norman Finkelstein, ambos con quienes he correspondido sobre este tema, que creen que son los estadounidenses quienes están conduciendo el tren y los israelíes son nuestro perro de ataque. Los usamos para nuestros intereses egoístas. Creo que están completamente equivocados. En mi opinión, la evidencia es abrumadora de que Israel está en el asiento del conductor aquí, no Estados Unidos. Y creo que la mejor evidencia de eso vuelve a la solución de dos estados, ¿verdad? Si miras la historia de los presidentes estadounidenses presionando por una solución de dos estados, es bastante claro que los israelíes consiguieron su camino casi cada vez. Y recuerda esa famosa cita de Bill Clinton cuando estaba en Camp David con Ehud Barak. Y Barak lo trataba con desprecio, como lo hacen usualmente los primeros ministros israelíes con los presidentes estadounidenses. Y Bill Clinton le preguntó, ¿quién es la superpotencia en esta relación? Y Clinton, por supuesto, fue lo suficientemente tonto como para pensar que Estados Unidos era la superpotencia en esta relación. Pero ese no es el caso. Creo que la verdad es que es muy difícil. No tanto ahora, pero cuando escribimos el artículo en el libro fue súper difícil para los estadounidenses creer que algún lobby podría ser tan poderoso. Simplemente no puede ser cierto. Pero, si miras cuidadosamente, quiero decir, es bastante obvio para mí que el lobby es enormemente poderoso, y no hay lobby, ni siquiera la Asociación Nacional del Rifle, AFL-CIO o lo que sea, que se compare con el lobby de Israel en términos de poder influir en la política. Así que discúlpame, creo que esas personas que argumentan que es el perro moviendo la cola están equivocadas. Es la cola moviendo al perro. Espera. Entonces, John, quiero decir hay un par. Tengo una pregunta sobre la historia. Pero antes de llegar a eso, ¿por qué es el caso entonces? Entonces, ¿por qué es AIPAC? Quiero decir, más poderoso que cualquier otro lobby, dado el hecho de que el sistema político y doméstico estadounidense está estructurado de la manera en que está. ¿Cómo puedes posiblemente explicar, cómo podemos explicar por qué este lobby, más que cualquier otro lobby, es tan poderoso? Un montón de personas realmente inteligentes y astutas que son implacables en su esfuerzo por empujar la política estadounidense en una dirección pro-Israel.
Es realmente bastante asombroso cuán efectivos son estos individuos y organizaciones que comprenden el lobby y hay todo tipo de mecanismos que pueden usar en el sistema político estadounidense para tener este tipo de influencia con muchas personas que han escrito sobre grupos de interés y lobbies en Estados Unidos. Reconocen que el sistema político estadounidense está configurado de maneras que lo hacen muy vulnerable a los grupos de interés, y nuevamente esto podría incluir a la NRA, podría incluir a lobby de Cuba, el lobby de China en los años 40 y 50, o el lobby de Israel hoy. Estos grupos de interés simplemente están en un sistema donde pueden ejercer una gran influencia si son inteligentes y si piensan en maneras o estrategias astutas para lograr sus objetivos. Y nuevamente me quito el sombrero ante el lobby en términos de su capacidad para conseguir su camino. Es simplemente realmente bastante notable qué tan bueno es el lobby. Creo que es lamentable en extremo, no está en el interés nacional estadounidense, pero es lo que es. Pero en eso entonces, mi última pregunta sobre este asunto del lobby es que en 1947-48, ya sabes, había un gran debate dentro del establecimiento de política exterior de los Estados Unidos. Así como, ya sabes, la CIA y el Departamento de Estado y así sucesivamente, sobre si reconocer o no el Estado de Israel estaba en interés estadounidense o no. Y George Kennan escribió en ese momento obviamente petróleo, y petróleo es estadounidense en el Medio Oriente y Israel, y el establecimiento del Estado de Israel contra los deseos árabes que eran abrumadores en ese momento. Es algo, ya sabes, que va en contra de este interés estadounidense básico. Y no significa que no puedas hacerlo, simplemente significa que va a haber consecuencias para la política y los intereses de los Estados Unidos en la región. Y la apuesta fue que, bueno, podemos hacer ambas cosas, podemos apoyar a Israel y podemos extraer petróleo del Medio Oriente y mantener el Medio Oriente sosegado, por así decirlo. Entonces, dado el hecho de que estos dos flujos, apoyando a Israel en gran medida por razones domésticas y extrayendo petróleo y estabilizando el Medio Oriente, por así decirlo, han sido una política estadounidense hasta el final de la Guerra Fría y luego se fusionaron en uno. ¿Por qué? ¿Qué dirías a las personas que dicen, bueno, quiero decir que básicamente ganaron, en el sentido de ganar en comillas, en el sentido de que los Estados han sido capaces de obtener todos los estados árabes prácticamente, y ahora Siria a bordo, con un Medio Oriente centrado en Israel? ¿Ves a qué me refiero? Entonces estoy preguntando, ¿y han podido extraer petróleo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedes decir eso como dijiste, como desde su perspectiva, digamos? Bueno, hicimos ambos. Tuvimos a Israel por razones domésticas y mantuvimos el Medio Oriente básicamente subordinado con unas pocas excepciones aquí y allá que hemos contenido. Bueno, solo para volver a 1947 a 48. Es muy importante entender que muchos formuladores de políticas entendieron que apoyar la creación de Israel no estaba en el interés estratégico de Estados Unidos. Y sin embargo Truman lo hizo. Y lo hizo en gran parte debido al poder del lobby temprano, por falta de un término mejor. Estaba muy interesado en ser reelegido en 1948, y había varios donantes judíos ricos que le proporcionaron fondos de campaña para ayudarlo a ser reelegido en 1948. Quiero decir, este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Pero formuladores de políticas como Kennan entendieron que no estaba en el interés nacional estadounidense. No hay duda de que hemos sido capaces de asegurar que el petróleo fluya desde el Medio Oriente desde 1948 a pesar de nuestra relación con Israel. Como dije antes, nuestro principal objetivo en el Medio Oriente es asegurarnos de que no haya ningún hegemón que controle el petróleo para que el petróleo siga fluyendo. Y hemos tenido éxito en ese sentido. Pero lo hemos hecho a pesar de nuestra relación con Israel, no debido a ella.
El argumento de que estamos aliados con Israel porque nos ayuda a proteger el petróleo no es, en mi opinión, un argumento serio. No estoy diciendo que tú hiciste ese argumento, pero no es un argumento serio. Hemos sido capaces de mantener el petróleo fluyendo a pesar de nuestra relación con Israel. Pero como dije antes, Estados Unidos también tiene un interés arraigado en mantener la estabilidad en el Medio Oriente. Queremos un Medio Oriente estable ahora para que podamos concentrarnos en Asia Oriental, para que podamos concentrarnos en contener a China, ¿verdad? Y el hecho es que no tenemos un Medio Oriente estable. Y dada nuestra discusión anterior sobre hasta qué punto Estados Unidos e Israel están unidos en la cadera, eso significa que todas estas guerras en las que Israel está involucrado son guerras en las que Estados Unidos está involucrado. Y no solo no tienes estabilidad en el Medio Oriente, sino que Estados Unidos no puede pivotar hacia Asia Oriental, donde quiere estar. Además, estamos enviando todo tipo de armamentos a Israel y a Ucrania, que de otro modo estaríamos enviando a Asia Oriental, donde reside nuestra principal tarea. Quiero decir, la amenaza china es lo que más nos importa. Así que lo que está pasando en el Medio Oriente, nuevamente cortesía de Israel, no está en el interés estratégico de Estados Unidos. Y nuevamente quiero enfatizar que ciertamente no está en su interés moral tampoco ser cómplice de un genocidio. Sean, podemos llegar a lo que está pasando hoy en Siria, con este tipo de colapso repentino y masivo del gobierno de Bashar al-Assad. Ya sabes, obviamente no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas y meses, pero ciertamente ha sido una gran transformación que está afectando a toda la región. Y antes de entrar en algunos detalles, quería preguntarte, ya que hablaste de China. Parece que quiero decir, sé que mucha gente aquí estaba como interesada y diciendo que China parece haber estado totalmente ausente de las discusiones y debates. Así que no ves mucho de un papel chino en lo que está pasando en el Medio Oriente hoy. Y ya sabes, algunos habrían pensado que quizás esta habría sido una buena oportunidad para, ya sabes, digamos, hacer uso en cierto sentido de la complicidad estadounidense en genocidio y la especie de impopularidad profunda en muchas partes del mundo árabe para hacer algún tipo de movimiento. Pero parece que se han mantenido muy en las sombras en el fondo y no han hecho ningún tipo de movimiento. ¿Puedes explicar un poco qué tipo de relación evolutiva entre los Estados Unidos y China es en general, pero en cuanto al menos en términos del papel en el Medio Oriente, ¿China tiene algún interés más o es solo una especie de viaje gratis en lo que sea que Estados Unidos esté produciendo en el Medio Oriente, algún tipo de estabilidad que no parece estar produciendo estabilidad? Entonces estoy confundido sobre eso. Bueno, China obtiene una gran cantidad de su petróleo del Golfo Pérsico, y China se preocupa mucho por el Golfo Pérsico. Es muy importante entender que China está en el proceso de construir una armada de agua azul. Una armada de agua azul le permitirá a China proyectar poder militar en el Golfo Pérsico. Los chinos están profundamente comprometidos a ser con el tiempo una presencia importante en el Medio Oriente, o para ser más específicos en el Golfo Pérsico. El problema es que no tienen esa capacidad militar en este momento, por lo que los chinos no han sido un jugador en el Medio Oriente, de la manera en que la Unión Soviética fue durante la Guerra Fría, o incluso de la manera en que Rusia lo es ahora. Como todos sabemos, Rusia está profundamente involucrada en eventos en Siria porque intervino militarmente básicamente en 2015, tiene una gran base naval en Siria, tiene una gran base aérea en Siria, es un jugador importante. Rusia, eso es, pero China no. Y creo que vendrá con el paso del tiempo, porque nuevamente los chinos entienden que ese petróleo realmente importa. Al igual que los estadounidenses, entienden que el petróleo realmente importa. Y como resultado, verás cada vez más influencia china en la región.
Para poner esto en términos realistas, a medida que el poder militar chino en la región sube. Así que, ¿no ves eso? ¿Sabes? Si esto llega hasta el final, y si Irán es atacado, digamos, o contenido aún más de lo que ya está hoy, eso China, ya sabes. Y así estás configurando una especie de esfera militar estadounidense más grande en esta región que trataría de bloquear a China. Eso no está en el interés chino, ¿verdad? Quiero decir, ¿hay algún tipo de mecanismo que suceda? Y también si estás mirando a Rusia, quiero decir, creo que vamos a obtener detalles a medida que avance el tiempo sobre el papel ruso, en permitir que Bashar fuera sacado. Quiero decir, hay todo tipo de rumores, todo tipo de discusiones, creo que lo descubriremos más adelante, pero claramente permitieron que, ya sabes, el gobierno de Bashar cayera sin mucha lucha en el momento de ir a Damasco, y potencialmente podrían haber renunciado a su única base militar naval en el mar Mediterráneo. Por lo que parece desde la distancia, parece que tanto Rusia como China parecen haber perdido, en cierto sentido, en términos relativos, y que los Estados Unidos parece estar ganando en este sentido militar más grande si los israelíes obtienen lo que quieren, y en particular sobre la cuestión de Irán. Bueno, hay muchos problemas flotando en tu pregunta, y yo solo empezaría diciendo que estás implicando que los rusos podrían haber defendido a Siria contra los rebeldes y eligieron no hacerlo. Y no creo que ese sea el caso. Creo que el ejército sirio había sido socavado, no estaba en condiciones de defenderse contra las fuerzas rebeldes y no había nada que los rusos pudieran hacer para rectificar esa situación. Trajeron poder aéreo, trajeron algunas tropas Wagner. Pero el hecho es que el ejército sirio simplemente se desmoronó frente a los ataques rebeldes. ¿Quieres recordar que perdieron en 12 días? 12 días. Eso no fue suficiente tiempo para que los rusos o los iraníes llevaran fuerzas sustanciales a la región para cambiar las cosas. Simplemente no podía suceder. Así que creo que si los rusos hubieran estado respaldando una fuerza de combate formidable, o una fuerza que tuviera algún potencial real para ponerse de pie, se habrían quedado allí y hecho todo lo posible para ayudar al gobierno de Assad a mantenerse en el poder. Pero el gobierno de Assad y el ejército del gobierno de Assad estaban podridos hasta la médula y no había nada que pudieran hacer al respecto. ¿Es esto una pérdida para los rusos? Sí. ¿Es una pérdida seria para los rusos? No. El Medio Oriente es principalmente un espectáculo secundario para los rusos, como todos sabemos. Los rusos están hasta el cuello de cocodrilos en Ucrania. Esa es una pelea de importancia existencial, y ganar esa pelea es realmente todo lo que importa en este momento. Y los rusos no quieren preocuparse demasiado por lo que está pasando en el Medio Oriente. Pueden lidiar con esa situación más adelante. Así que no creo que esto sea una gran pérdida. Creo que la pregunta realmente interesante aquí es, ¿cuál va a ser la relación ruso-iraní en adelante? Está muy claro que los israelíes y los estadounidenses tienen sus miras puestas en Irán. Ahora, exactamente qué significa, eso es muy difícil de decir, pero todos sabemos que, como resultado del comportamiento tonto de Estados Unidos en los últimos años, hemos llevado a los chinos y los rusos y los iraníes y los norcoreanos a acercarse entre sí. Estos 4 países ahora operan bastante estrechamente. Ahora, los norcoreanos y los chinos no pueden hacer mucho para ayudar a Irán, como dije antes. Los chinos simplemente no tienen la capacidad de proyectar poder, están construyendo una armada de agua azul, están buscando construir bases en el Golfo, pero no tienen eso todavía. Así que no pueden proyectar poder en el Golfo de manera significativa en este momento. Ni pueden los norcoreanos por razones obvias. Pero los rusos son un asunto diferente. Y los rusos han estado trabajando con los iraníes. Y si los rusos finalmente ganan en Ucrania y se liberan para concentrarse en Irán, podría ser que los iraníes y los rusos estaban